bien, aquí estamos listos, preparados para un nuevo capítulo de Agenda Agrícola que empieza ahora y que transmitimos especialmente para www.btv2.cl, todas las radios que nos están acompañando. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. Y SNA, cultivemos el futuro. Fíjese que en este mundo de tanta convulsión arancelaria, comercial, bueno, fíjese que China acaba de anunciar la inclusión de aranceles, una cuota, y luego esa cuota aranceles del 55% para las importaciones que le lleguen a ellos de carne, y nomina productores y exportadores, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, entre otros. La verdad que esto va a generar probablemente un rebaraje del naipe, esas producciones se van a ir probablemente a otros mercados, y todo esto al final impacta en los precios, en los valores, en las demandas, en las ofertas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué oportunidad tiene Chile respecto de eso? Que no, claramente no califica, porque además exporta un volumen muy pequeño, pero eventualmente podría tomar una posición en China, dado que no va a estar expuesto a esos aranceles. Bueno, la verdad que es algo que hay que seguir monitoreando, analizando. Vamos a tener justamente prontamente en los próximos programas un análisis más profundo con expertos respecto de ello, pero la verdad que es interesante, y hemos estado todo el 2025 y vamos a estar el 2026 expuestos a estos vaivenes. Interesante. Como saben, interesante el programa hoy. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, con la Corporación de la Madera Corma, hacemos un balance de los daños de los incendios forestales de esta temporada. Junto a INDAP viajamos hasta Valparaíso para conocer la biofábrica que cuenta con certificación del Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Qué está pasando en el campo? Junto a ANASAC analizamos la importancia del suelo para un productivo negocio en agricultura. Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile. Llegó Sibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpabio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569-3236-5258. En BGB, el futuro
Futuros hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. La trazabilidad, el respeto al medio ambiente y a las comunidades es un imperativo que los agricultores chilenos han ido adoptando para diferenciarse sustentablemente y sostener su competitividad. Nuestra agricultura debe avanzar y consolidarse como una potencia ecoalimentaria, un camino que ya hemos empezado a recorrer, pero que nos desafía a mejorar cada día más. Este propósito debe ser nuestra causa y nuestro norte. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Siempre lo digo, la verdad que no me gusta hablar de esto, pero es necesario hablarlo porque es muy importante conocer los antecedentes y porque además todos somos corresponsables. Y me refiero a la temporada de incendios. Para eso tomamos contacto con Rodrigo Ryan, presidente de la Corporación de la Madera Corma. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Juan Pablo, igualmente muchas gracias por la invitación, siempre es muy grato estar aquí y agradecemos el soporte que nos da este programa en muchas etapas durante el año, pero sobre todo la etapa incendio. Encantado, Rodrigo. Justamente, Rodrigo, preguntarte, ya a esta altura, ¿qué balance hace Corma de la situación de los incendios rurales, forestales? ¿Cómo está la situación? Mira, los principales parámetros que uno va monitoreando es la ocurrencia, o sea, cuántos incendios ocurren, y también obviamente la superficie quemada. En lo que es la ocurrencia vamos 4% más abajo con cerca de 2.000 incendios, pero en lo que es la superficie vamos en el orden de las 11.000 hectáreas, que representa como un 8% más. O sea, en términos de superficie estamos más altos. Ha aumentado rápidamente estos últimos días. ¿Por qué? Porque tenemos un incendio ahí en Ñuble, la zona de Perales, donde alcanzamos las 2.000 hectáreas ayer. Y eso nos ha tenido bastante complicado y hay mucha fuerza de combate desplegada. Así que eso nos ha hecho que la estadística se dé vuelta un poquito, porque estábamos con una menor superficie que el año pasado. Esperamos controlarlo luego. Estamos, como te decía, trabajando en forma coordinada con los equipos de CONAF y las fuerzas de Corma. Bueno, y las condiciones han estado complicadas, Rodrigo, con altas temperaturas, vientos, baja humedad relativa. De hecho, mira, las imágenes que estamos viendo ahí justamente muestra más allá del incendio, el viento que está, y que eso genera a fondo que avancen muy rápidamente los incendios, lamentablemente, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos tres condicionantes que son críticas, que es el viento, que es la temperatura y que es la humedad relativa, que afecta a su vez la humedad de la biomasa que está. Entonces, cuando tú tienes una biomasa seca, cuando tú tienes una fácil condición de ignición, que es la alta temperatura, y también de propagación, que el fuego, el viento, perdón, es una combinación complicada, muy complicada. Rodrigo, y otro factor desafortunadamente y increíblemente predisponente es la acción del hombre, y dentro de ella la intencionalidad. ¿Qué está pasando, fondo? ¿Cómo ha estado este año? Por ahí he leído, fondo, que hay una cantidad importante, no menor, me puedo equivocar, cerca de 1.000 personas detenidas respecto a productos de incendios forestales, Rodrigo, ¿es así? Mira, a ver, sin duda que sabemos que los incendios en Chile no se provocan en forma natural.
Ya, o Ajá. sea, el 99,7% se genera por la causa humana y dentro de esa causa humana uno tiene que distinguir lo que es negligencia de lo que es la intencionalidad. En algunas zonas la intencionalidad supera incluso en Biobío, por ejemplo, el 50-55%, lo cual Increíble, es mucho. O sea, increíble. es realmente hay una intención detrás de generar daño, de generar miedo, o gente que está desequilibrada mentalmente y que le gusta generar fuego, los pirómanos. Y por otro lado está la negligencia, donde en estas épocas que la gente va de vacaciones, en especial por ejemplo los santiaguinos que vamos al sur y que no estamos acostumbrados a tener la vegetación seca en nuestra cercanía, no tenemos esa cultura de cuidar el fuego, el manejo del fuego y suelen ocurrir desgracias. Entonces creo yo que este lamentable incendio que tuvimos en San Carlos de Apoquindo, en Santiago, hace pocas semanas, mostró un poquito a los santiaguinos que el fuego no distingue clases sociales, que no distingue zonas geográficas y la importancia que es el tomar medidas, o sea, empatizar también con la gente del sur y cuando vayamos de vacaciones al sur, sentirnos sureños, ser parte de esta prevención y cuidar nuestras conductas. Rodrigo, hay otra pregunta que te tengo que hacer, porque realmente cuando uno lo lee no puede creer que, porque la verdad que aquí se despliega nosotros los brigadistas del mundo privado, Corma, también Fondo del Mundo Público, hay una tremenda coordinación, un trabajo muy colaborativo, pero hay ataques contra los brigadistas, Rodrigo, ¿cómo puede, que se arman protocolos distintos? Porque la verdad que cuando la persona está expuesta al fuego, pero además expuesta a salvaje, porque no puede tener otro nombre, que los atacan en su labor diaria. ¿Hay algún protocolo que los protege, Rodrigo? Sí, bueno, a ver, primero que todo los brigadistas están hechos para combatir el fuego y no para combatir ataques. Y tampoco es una labor de los brigadistas ir a combatir ataques, digamos. La violencia es sin duda un acto de cobardía y es ahí donde necesitamos el apoyo y cada vez más potente por parte del Estado para proteger a nuestros brigadistas, que son nuestra primera línea, son quienes nos están defendiendo, arriesgando su vida para poder evitar que los incendios nos generen un impacto mayor e incluso que puedan llegar a nuestras ciudades y quemarnos nuestras casas y nuestros enseres. Entonces, la verdad, como dices tú, es un acto salvaje que tiene que parar, que necesitamos ahí la fuerza de las policías, de las Fuerzas Armadas, para poder detener esto y llevar a la justicia a esta gente. Así es, así es. Estábamos conversando con Rodrigo Ryan, presidente de la Corporación de la Madera Corma. Rodrigo, como se dice, el mejor incendio es el que no se produce, ¿no es cierto? Ustedes hacen una labor que no es de la temporada, sino que es año completo de justamente fondo, sumar a gente en la prevención, en esta corresponsabilidad, en esto de ser responsable con actividades que uno puede hacer en el exterior, pero hacerlo de manera responsable. ¿Qué ha pasado durante todo el año, Rodrigo, en términos de labores de prevención? Hay, sin duda, siempre cosas más por hacer, pero ¿se ha ido avanzando a este respecto? Sí, mira, me gustaría partir las empresas asociadas a Corma. Este año invirtieron 123.000 millones de pesos. Para que la gente se haga una idea, equivale a lo que a 2.5 veces lo que recaudó Teletón. Fíjate. Esa es la magnitud de los recursos que las empresas asociadas a Corma destinan. A esto hay que incorporarle los recursos que destina CONAF. Y las cifras son muy relevantes en cuanto a lo que las cifras nuestras, por ejemplo, son 430 brigadas que corresponden a más de 5.000 brigadistas. 5.000 brigadistas que el sector privado entrena durante el año, las capacitas con estándares internacionales para combatir el fuego. También trabajamos y capacitamos a los bomberos, porque tú sabes que los bomberos están entrenados y capacitados para combatir en incendios urbanos, Claro. no en incendios rurales. Pero son una fuente y una fuerza de combate muy potente. Por lo tanto, hemos estado trabajando en conjunto y desde Corma hemos ido entrenando, apuntamos a 1.500 bomberos ya capacitados para poder combatir en la zona rural. Tenemos 93 helipistas, cerca de ¿Qué es lo que son helipistas, aeronaves. perdón?
Helipistas son pistas donde pueden aterrizar los helicópteros. Ah, ya. Helipiste, pensé que era una referencia a las personas. Ya. Un lugar para poder aterrizar. Sí. Y bueno, y también la gente que combate desde el aire también tiene su riesgo. Acabamos de ver, lamentablemente, un avión de nuestra fuerza, digamos, capotó. Por suerte no tuvimos que lamentar una desgracia de fatalidad. Pero son acciones arriesgadas y que podríamos evitarlo si es que cada uno de nosotros toma conciencia para evitar las conductas de riesgo y también denuncie a quienes vemos en acciones sospechosas. Rodrigo, ¿y qué pasa? Te insisto, fondo, en todo el tema de la prevención durante el año a nivel de las comunas, las juntas de vecinos, gente organizada, fondo, ¿qué trabajo se hace a ese respecto? Sí, nosotros trabajamos con la red de prevención comunitaria. Ajá. Que son 10.000 personas, entre 6.000 y 10.000 personas según las temporadas, que trabajamos con ellas. Ellos recorren la ruralidad para detectar zonas donde se visualiza que hay un alto potencial de riesgo o alta concentración de biomasa, por ejemplo. Se conversa con los vecinos, con la gente de la ruralidad para enseñarles las acciones preventivas, visualizarles también si tienen condiciones de riesgo para que ellos armen sus cortafuegos. Piensa que hacemos más de 20.000 kilómetros de cortafuegos. Se hacen más de 20.000 kilómetros de cortafuego por año y aún así tenemos estos niveles de incendio. También se generan ciertas situaciones en los cortafuegos donde hay tomas. Entonces son situaciones que hay que estar trabajando con las policías, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas para durante el año monitorear las condiciones que se están generando y también prepararnos para el verano. Aquí también es muy importante la coordinación con la policía y la fiscalía. Sí. ¿Para qué? Para cuando tengamos los incendios podamos ir en forma lo más pronta posible para levantar la evidencia y así poder tener un proceso más ágil y robusto en la persecución. Investigativo. Piensa que, claro, las empresas Corma hemos hecho 324 denuncias y 45 querellas, pero solamente tenemos 4 detenidos y una condena. Entonces tenemos entre bajo 1% más o menos en términos de los incendios con condena, cuando en la Unión Europea la OCDE tiene por sobre el 20%. 15% en la OCDE y 23% por ahí España. Rodrigo, a propósito de eso, y ya me va quedando poco tiempo, pero preguntarte, Fondo, también hay una discusión parlamentaria, una ley de incendio. Ustedes han hecho ciertas críticas, Fondo, o propuestas de mejora de esa ley. ¿Qué es lo que está faltando a nivel legislativo? Porque también es importante estar robusto desde el punto de vista jurídico, legislativo, para poder avanzar en esto y tratar de ir minimizando este riesgo y daño de incendio. Sí, bueno, nosotros hemos hecho ver a la autoridad de nuestras observaciones, como tú bien dices, porque ellos se enfocan principalmente en lo que son los cortafuegos, ¿ya? Que es en el borde de los predios liberar de biomasa vegetal, cosa de que los incendios no pasen. Yeah. Nosotros creemos que eso no es suficiente, que por otro lado es una medida que raya o es expropiatoria, porque tú pierdes una gran franja de terreno, lo cual muchas veces para los pequeños está inviable el negocio, te quita la rentabilidad. Y por otro lado también lo que tiene es que se hace responsable al propietario. Si es que hay un incendio, se le sanciona y más encima se le obliga a reforestar para recuperar esa zona incendiada. Entonces, imagínate la situación. Alguien que se le quema o le queman, lo sancionan y más encima está obligado a recuperar algo y no tiene la plata. Entonces, o sea, doble o triple costo. Claro, entonces nosotros decimos, oye, aquí tenemos que tener una ley integral. En la prevención ser muy potente, que está bien, los cortafuegos son parte, pero si hay que compensar al propietario por esa superficie que se le pidió que lo ocupara como cortafuego, se le tiene que pagar. Después está toda la parte de combate, donde hay un eje importante que es el combate aéreo nocturno, que hay que agilizar esos procesos. Después viene la parte de persecución. ¿Ya? Persecución y condena, el trabajo de las policías, porque hay un tema súper importante, Juan Pablo. Durante el año, cuando uno tiene un mapa de calor, ¿ya? Y uno ve los atentados que hay, y después en el verano los incendios se superponen. O sea, son zonas súper claras y marcadas de donde está la acción violenta. Perdona, Fondo, hay sin duda un tremendo desafío
para seguir avanzando. Estamos cortados de tiempo, Rodrigo, pero la verdad que fondo nos interesaba poder conversar contigo de esta situación, fondo lo que se vive, y volvemos a insistir, y siempre lo decimos, y de la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, fondos chilenos, para que esta cuestión ojalá se minimice lo más posible. Rodrigo Raya, presidente de la Corporación de la Madera Corma, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo, Rodrigo, que esté muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Me gustaría enviar un saludo y fuerza a los brigadistas que están y agradecer a la prensa que ha relevado este punto, y es algo fundamental para que todos tomemos conciencia. Muy Muchas bien, gracias, Rodrigo, cuídate. Fíjese que un agricultor de Calle Larga, un pequeño agricultor, fue visitado por las autoridades y ha logrado que el Servicio Agrícola y Ganadero le certifique una producción de biofertilizantes. Muy interesante. Vamos a la nota. A pocos días de iniciado el año, INDAP destacó el logro de Víctor Orellana Reynoso, pequeño agricultor de la comuna de Calle Larga, en la región de Valparaíso, quien obtuvo la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero para la venta formal de biofertilizantes elaborados en su propia fábrica. Este avance, que cumple con la normativa vigente y la ley número 21.349 sobre fertilizantes y bioestimulantes, constituye un hito relevante para la agricultura familiar campesina e indígena y para el avance hacia una agricultura más limpia y sustentable. Y realmente para mí es súper importante porque así voy a poder ampliar un poquito el mercado de los productos, a pesar de que hay hartos agricultores que están interesados, pero creo que con esto se abre un nicho un poquito más grande y así poder entregarle a los agricultores productos que son más amigables con el medio ambiente. Para relevar este avance, se realizó una actividad en el predio del agricultor ubicado en el sector San Vicente, la que fue encabezada por el director nacional Santiago Rojas y el director regional de Valparaíso Sergio Valladares. La jornada contó además con la participación del delegado provincial de los Andes Cristian Aravena, la alcaldesa de Calle Larga Dina González, funcionarios y agricultores de la región. Durante la visita, las autoridades conocieron la biofábrica y el proceso productivo de los 5 biofertilizantes autorizados para su comercialización formal. En este 2026 seguimos avanzando con la estrategia de agroecología y sustentabilidad de INDAP. En este caso en concreto visitamos el predio de don Víctor Orellana, quien pasó de una producción agroecológica a una pequeña producción de biofertilizantes, bioestimulantes, y hoy día ha avanzado a una biofábrica, 36 metros cuadrados, donde produce una serie de bioestimulantes que recientemente obtuvo también su aprobación por parte del SAC, acorde a una nueva normativa, y es el primero en poder comercializar formalmente a nivel de usuarios y usuarios de INDAP, así que es un tremendo ejemplo inspirador también para quizás otras productoras o productores que ya estén produciendo más de lo que pueden utilizar en sus propios predios y que quieran también dedicarse a este rubro tan importante para seguir avanzando en la agenda agroecológica. La experiencia ha despertado el interés de otros agricultores del territorio, quienes ven en la producción y uso de biofertilizantes una alternativa concreta para reducir costos y mejorar la salud de los suelos. Héctor Argandoña, agricultor del Prodesal de la Cruz y asistente a la actividad, destacó los beneficios económicos del uso de biopreparados, ya que con ellos ha ahorrado cerca de un 60% en insumos, y Silvia Herrera, agricultora del sector El Romeral en la comuna de Hijuelas, valoró los efectos positivos del biofertilizante en la calidad de sus cultivos, pues le dan diversidad a la tierra, lo que resulta en productos más firmes y resilientes. Fantástico, ¿eh? Gran iniciativa. Y justamente para hablar de este biofertilizante estamos en contacto con don Sergio Valladares Ibáñez, director regional de INDAP Valparaíso. Director, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contentos también con lo que veíamos. Encantado. Sergio, ustedes han denominado este caso del biofertilizante como pionero. ¿Por qué razón se denomina así como una actividad pionera o una iniciativa pionera en INDAP? Primero porque es pionero desde el punto de vista individual, pero que tiene un impacto asociativo, porque nosotros tenemos biofábricas acá en la región de Valparaíso, pero que ellas están formuladas o trabajando para que pequeños productores se autoabastezcan. Yeah. Este es pionero en el sentido, y ustedes ya han entrevistado a don Víctor Orellana de Raíz Sana, así es. Que está produciendo y escalando hacia una venta al resto de los productores. Entonces eso nos permite avanzar mucho más rápido de lo que quisiéramos, porque, como quisiéramos, porque están a la vez produciéndose para autoabastecimiento en 3 biofábricas asociativas en la región, pero él, en la comuna de Calle Larga, está produciendo para que otros puedan comprar a un precio justo
y con una excelente calidad, así que probada ya también en ya hace más de un año, así que eso nos tiene bastante contentos y es como lo define o por qué lo definimos como pionero, además de tener la autorización del SAC, que eso es algo que no habíamos logrado. Sergio, entonces, claro, aquí no solamente tiene que ver con la producción agroecológica de un productor en particular, sino también entrar en otro modelo de negocio de una producción de un biofertilizante para comercializarlo a terceros, Sergio. Exactamente, y nos interesa muchísimo el perfil de don Víctor porque él está súper comprometido con el precio justo, con que esto llegue a los pequeños productores que a veces no tienen cómo pagar los productos y cómo han subido y las alzas que hemos tenido en los agroinsumos. Entonces, esto en ese sentido tiene un trasfondo social también, un trasfondo además de técnico, porque don Víctor es técnico agrícola, además es usuario de INDAP, pero en ese sentido también la vinculación que se está generando. Ese día, como se veía en la nota, estábamos haciendo este punto, pero además estaban todos los representantes de las biofábricas de la región en ese predio, en el predio de don Víctor. Porque eso es muy importante, que es lo que tenemos que hacer, la vinculación y las redes que se están generando. Así es. Sergio, ¿cuál es el rol entonces que cumple INDAP en estos casos? Y de alguna manera también aprovechar de preguntarte, ¿cuál es la responsabilidad de INDAP para justamente confirmar la calidad, la trazabilidad de este biofertilizante? No, en primera instancia nuestra función es acompañar desde lo técnico, que ya es lo conocido del instituto, que es generar la asesoría técnica y todo el trabajo que llevan nuestros asesores técnicos en la asesoría en general, pero en una segunda instancia también es a facilitar los procesos de innovación como este. Perfectamente puede ser que don Víctor hubiese golpeado la puerta en algún momento y le hubiesen dicho, ¿sabe qué? Esto no está en el perfil, y a lo mejor una falta de visión pudiera no haberlo apoyado. Entonces, eso es otro de los temas importantes que desarrolla INDAP, que es facilitar y escalar proyectos que tengan que ver con innovación. Primero piloteando, como lo hicimos en los últimos años, y luego ya a un nivel mayor hoy, donde nos tiene bastante contentos don Víctor con el trabajo que está desarrollando y cómo se está vinculando. Entonces, en ese segundo punto, INDAP viene a ser un facilitador, y ya en una tercera instancia, diríamos, además de facilitador de desarrollar la innovación, también de articulación con el resto de las instituciones de la agricultura. Ahí por medio de Secón y la Agricultura también nos vinculamos con SAC, hicimos el acercamiento, pusimos a disposición de nuestro usuario don Víctor también otra herramienta que tiene INDAP que se llama asesoría especializada para hacer los análisis de los productos y en el fondo llegar a que después el SAC nos termine autorizando esta producción, 5 de los productos de los 23 productos Sergio, que tiene don Víctor. Me interesa, estamos conversando con Sergio Valladares Ibáñez, director regional de INDAP Valparaíso. Sergio, me interesa esa asesoría especializada, porque lo tradicional de INDAP, al menos lo que yo conozca, tiene que ver con la producción agrícola propiamente tal, ¿no es cierto? Pero esto es de buena manera un spin-off, diría alguien, distinto, una cuestión diferente, que en fondo es la producción de un biofertilizante, y no solamente la producción, la calidad de ese biofertilizante, y además la comercialización de este. Es como una cuestión un poquitito distinto que va por el lado, ¿no? Ahí hay capacidad técnica en INDAP también para poder apoyar a los productores que avancen en esto. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces tampoco es tan conocido, pero INDAP tiene más de 20 programas desplegados en el territorio. Estamos acostumbrados a escuchar un par de inversiones, la asesoría de Prodesal, la asesoría de SAT, pero asesoría especializada es otro de los programas que uno genera contra demanda. Bien. Y puede ir articulando, además de los programas de suelo, riego, que es lo que uno está más acostumbrado. Estamos ya habiendo intervenido como región en participado para que se cambiara también la normativa de asesoría especializada, dejándola mucho más amplia. Hoy con la asesoría especializada, además de hacer asesorías como esta, que son técnicas en cosas específicas, nosotros también estamos con esto apoyando a pequeños productores en asesorías legales, que tienen que ver, como conversaba hace un tiempo en su programa, con la rebaja de contribuciones de las sociedades agrícolas que vienen de la COBRA. Entonces, todo este tipo de cosas nos abre un mar de posibilidades, y sin duda que esto ha sido una de las posibilidades. Esto ha estado desde siempre. La idea o lo que hemos hecho es articularlo con los equipos con los que trabajamos, que conocen la institución también, obviamente.
y poner a disposición por eso te decía en el segundo énfasis o segundo punto de cómo apoya INDAP, depende mucho también de los equipos los equipos territoriales, claro, y cómo estamos trabajando. Sergio, en la nota, el director nacional, Santiago Rojas, comentaba que también en fondo hay una línea nueva dentro de INDAP. La intención entonces seguir fortaleciendo estas biofábricas, poder potenciar estas biofábricas también en otras regiones, poder replicar un poquito este mismo concepto. Sí, claro. Bueno, a nosotros como región de Valparaíso tenemos varios liderazgos importantes en temas técnicos. Primero en riego, la región con mayor tecnificación de Chile, pero también en lo que han sido, y lo comentábamos hace poco también en tu programa, en las salas de procesamiento asociativas, otro tema, y en este caso las biofábricas, que la hemos enfocado territorialmente. En la región de Valparaíso parece pequeña, pero es muy disímil en todo su territorio, desde Petorca hasta San Antonio. Sí, pues. Entonces, ahí obviamente que hay muchísimas particularidades. Entonces nosotros en la zona costa, centro-costa, estamos trabajando con un programa que se llama TAS, Transicionar a la Agricultura Sostenible, y en la zona cordillerana, que tiene mayores problemas hídricos, estamos trabajando como en el caso de Don Víctor, para que sean proveedores de algunas de las soluciones importantes para el resto de la matriz productiva. Perfecto. Sergio, preguntarte entonces, había cuenta, tú lo comentabas, todo del alza de los agroinsumos. ¿Qué orientación, qué mensaje le das particularmente a los agricultores de la agricultura familiar campesina? ¿Estos biofertilizantes son una alternativa real, viable, económicamente, técnicamente? ¿Es un reemplazo a los tradicionales o un complemento? ¿Por dónde va la cosa? Es bastante complejo en realidad dar una respuesta exacta, pero sí podemos decir que hay personas, usuarios nuestros, que la forma en la que nuestros usuarios se convencen no es solamente que lo conversemos, así que tenemos que pilotear, tenemos que hacer unidades demostrativas y han resultado excelentes. De hecho, tenemos un productor ya mediano que está comprando grandes cantidades de Don Víctor, de Biobor, uno de los productos estrella de él, y ha aumentado en muchísimo el rendimiento, está en cerca de los 90.000 kilos por hectárea. Entonces, es una cosa que ya está escalando demasiado, le ha ido muy bien. Entonces, lo que está pasando ahí es que los pequeños productores, además, como están probando y les está yendo bien, entonces algunos de los que están en las biofábricas asociativas están además también están produciéndolo y en línea con Don Víctor, están entre todos empujando ahí hacia un cambio. Excelente. Sí, hay usuarios que están completamente, que viraron completamente a la agroecología. Tenemos a la productora de hortalizas más grande de Chile, diríamos, orgánica, con cerca de 8 hectáreas, Leslie Vergara, que trabaja ahí cerca de Don Víctor, que en Panquehue, y están con excelentes resultados. Entonces, los pequeños productores, sobre todo, que se convencen haciendo y se convencen probando con unidades demostrativas, le ha ido bastante bien. Así que diríamos, respondiendo a su pregunta, que hay usuarios que están que han cambiado completamente su forma de producción, y otros que están en la transición y lo están usando como alternativas, porque como nosotros partimos por ejemplo, en las flores, que es un cultivo que tiene intensísimo uso de pesticidas, y no nos podíamos hacer cargo de todo, sino que nos hicimos cargo del suelo. O sea, suelos muy desgastados, con fusariosis, con verticillium, con muchos hongos, y la parte del suelo la pudimos resolver completamente con biopreparado. Tremenda oportunidad. Don Sergio Vallari Ibáñez, director regional de INDAP Valparaíso, muchísimas gracias, Sergio, por la posibilidad de este contacto contigo y poder visibilizar esta interesantísima iniciativa que ha llevado adelante INDAP y cómo los agricultores han ido respondiendo justamente para proveer al mercado y particularmente a los pequeños agricultores de estas interesantes biofertilizantes. Muchas gracias, Sergio, que esté muy bien, cuide. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo cariñoso a todos los agricultores y agricultoras de la región de Valparaíso. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a ir al siguiente, ponga atención al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que en lo que va de la temporada 2025-2026, la fruta que ocupa el segundo lugar de exportaciones es la cereza, con un valor de $147,4 millones? Ahora sí vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón, desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026. www.misioncomercialeducativa.com. ¿Qué está pasando en el campo? Muy importante las noticias que nos trae siempre ANASAC. Fíjese que el manejo del suelo no solamente es algo que tomarse en cuenta, la verdad que es fundamental, porque la ecuación es clara. La producción de alimentos no puede parar, pero sin raíces no hay producción de alimentos. Así que esto es muy importante y de esto vamos a conversar con don Diego Hernández, Product Manager de Biorracionales y Productos Nuevos de ANASAC Chile. Diego, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Juan Pablo. Encantado. Diego, cuéntanos, ¿cuál dirías tú que es tal vez un paradigma que deberíamos romper los agricultores respecto del suelo y las raíces y todo el cuento, toda la historia? Vale, muchas gracias por la pregunta. Principalmente el paradigma es dejar de entender el suelo simplemente como un sostén, como el punto de arraigo y como el punto de entrada de los fertilizantes para la planta y empezar a integrarlo dentro y entenderlo como la base productiva, como el elemento más relevante dentro de la producción de la planta. Cuando entendemos el sistema suelo-agua-planta, parte por ahí. Ese es el primer paradigma que debe romper el productor. De alguna manera estamos acostumbrados a ver el problema en la parte aérea y no vamos a la raíz del problema eventualmente. Exactamente. Ahora, eso no es que el agricultor no tenga educación, ni tampoco es que el agricultor no tenga la capacidad intelectual para entenderlo. Tiene que ver con una cuestión netamente humana, que es psicológica. Está bastante descrito, se entiende como el sesgo de disponibilidad, esta tendencia que tenemos todas las personas a guiarnos por aquello que vemos primero para poder tomar una decisión, es natural, bien. Lo hacemos por instinto. Sí, o sea, en todo orden de cosas. En todo orden de cosas, ¿no es cierto? De hecho, estos son estudios sociológicos de los años 60, no tienen que ver con la agricultura ni con los agricultores particularmente. Pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que un agricultor ve algún síntoma en la hoja a nivel foliar y inmediatamente lo va a asociar a problemas que puede solucionar con herramientas que van por esa vía. Y no se va hacia la caja negra. ¿Por qué? Porque ese espacio que es el suelo y las raíces no es algo que podamos ver con facilidad y por lo tanto no es información a la que acceda para poder tomar una decisión. Y ahí empieza a correr este sesgo del que estamos hablando. Qué importante reflexión, Diego. Ahora,
conversemos de lo que es un suelo apto, un suelo que esté sano. Uno tiende a pensar, fondo, más bien entonces en análisis químico del suelo, que es una parte de la salud o falta de salud del suelo, pero tiene otros elementos. ¿Cuáles son otros elementos importantes a considerar en un suelo apto, Diego? También buena pregunta y la conecto con lo primero. Tiene que ver con el paradigma de durante mucho tiempo hemos entendido la fertilidad química del suelo como la más relevante, que vale decir esto, los nutrientes, el análisis químico del laboratorio, que es el que todos hacen, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio tengo. Sin embargo, se ha desatendido mucho la fertilidad física y la fertilidad biológica, que es la que está hoy en boga, que se está abordando bastante desde diferentes aristas. Un suelo apto es aquel que todo su sistema funciona. Un suelo apto es un suelo que está vivo, es un suelo que tiene una buena condición física, que está bien aireado, que tiene una estructura estable, que resiste el tráfico, que resiste los riegos y tiene que tener también estos elementos microbiológicos, como te he comentado. Un suelo apto es el que logra englobar estas tres cosas. Te podría dar como ejemplo que un suelo con mala fertilidad química simplemente tengo que darle más alimento, pero con mala fertilidad física lo tengo atrapado y con mala fertilidad biológica dejo la planta sin ayuda. Mira, qué increíble. Estamos conversando con Diego Hernández, Product Manager de Bioracionales y Productos Nuevos de ANASAC Chile. Porque al final, ¿qué es lo que permite que una raíz crezca sanamente? Digo, que es sin duda al final fundamental para la producción aérea, para todo el desarrollo aéreo. Mira, respecto a qué hace crecer a la raíz le hace crecer una instrucción genética. ¿Ya? La planta envía una orden que hace que el genoma codifique y empiece a crecer. La raíz crece por los meristemas apicales, que si los buscas en los libros, que son las puntitas de la raíz, estas puntas blancas que se conoce mucho, que se habla mucho en la agricultura. Pero una vez que la instrucción genética está dada, luego vienen los elementos ambientales. La condición para... Exacto, el ambiente, y tanto biótico como abiótico. Y en lo abiótico entra la fertilidad física. La resistencia mecánica que me ofrezca el suelo a que la raíz pueda expandirse es uno de los principales factores limitantes hoy día, lo que se conoce particularmente como la compactación. ¿Ya? También al haber compactación o un suelo no apropiado, la raíz no va a tener el suficiente oxígeno o va a estar saturada en agua, y ahí vas a tener tus condicionantes ambientales abióticas, y luego tienes la interacción de la raíz con los microorganismos. Eso también hace que las raíces crezcan. Hoy día pues, entendemos que el principal estimulante del crecimiento de raíces dentro del sistema suelo son los microorganismos y cómo estos conviven y hacen un negocio con la raíz, ya con la planta, hacen un intercambio, le piden carbono a la planta que saca de la fotosíntesis y los microorganismos le entregan nutrientes, más capacidad de adquirir agua, de más capacidad de exploración y también le entregan hormonas. Por lo que reflexionas, Diego, no sé si uno pusiera en un ranking, al final entonces da la impresión que la fertilidad física, biológica, es incluso más importante que la fertilidad química. Así es. Así de claro. Así de tajante. Mira. Así de tajante, porque la fertilidad química se puede solucionar en cuestión de días. O sea, si yo fertilizo, si tú tienes una planta que está amarilla y es por un déficit de nitrógeno y yo fertilizo con ese nitrógeno, la respuesta va a ser relativamente rápida. Pero cambiar condiciones físicas puede tomar años y cambiar condiciones microbiológicas puede tomar varios meses o también años en la medida que el suelo esté muy degradado. Entonces vamos a la estrategia. Estrategia, fondo, que de alguna manera ANASAC está sugiriendo, proponiendo, ¿cierto? Para ese cambio en la fertilidad física y biológica de los suelos. ¿Cómo un agricultor que está viendo esa expresión aérea, ese problema que está observando en el campo, y de alguna manera, fondo, qué estrategia debería seguir para poder entender cuál es su verdadero problema y cómo resolverlo, Diego? Una pregunta sencillita. Sí, de respuesta corta. Primero hay que lograr que el agricultor identifique el problema, porque hay muchas herramientas hoy día en el mercado y si no identifica el problema va a estar dando tiros de ciego, ¿verdad? Palos de ciego. Y lo primero es entender que hay elementos que yo puedo medir hoy día que no son de sensibilidad, que son numéricos, como por ejemplo la compactación de la que te hablaba, la capacidad de retener agua. O sea, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son los elementos dentro de este sistema suelo que están fallando para conseguir el resultado óptimo que yo quiero. Entonces vas a tener medir compactación, medir contenido de humedad, medir actividad microbiológica. Una vez que identifico el problema,
tengo que entender cuáles son los elementos que hacían crecer a la raíz, que los comentamos a nivel general, y entender esa relación que te comenté con los microorganismos, que hoy día es una de las más limitantes, que es el aporte de carbono que esté fácilmente disponible para los microorganismos. ¿Por qué hoy día una de las más limitantes? ¿Producto del laboreo? Tiene en gran parte el laboreo que ver, porque cada vez que yo remuevo el suelo estoy haciendo que pierda carbono, que se convierta en CO2, pero también tiene mucho que ver con que más que esté muy deteriorado, hoy día le estamos pidiendo a las plantas, en particular a la fruticultura, que cumpla mucho más allá de lo que haría en condiciones naturales. Entonces no quiere decir que las plantas... No, viene al límite. Le estamos pidiendo su límite genético, no su límite ambiental. O sea, jamás un parrón en condiciones naturales va a tener los rendimientos que tendría bajo el manejo de los agricultores. Entonces hay que entender que con eso la planta tiene en forma natural una relación de capacidad de fotosíntesis y de exportación de esta fotosíntesis hacia la raíz, y por lo tanto es una cantidad que está definida por la capacidad ambiental sin la intervención humana. Entonces, si entendemos hoy día que esa es la principal limitante, porque le pido a la planta mucho más de lo que haría en condiciones naturales, tengo que aportar ese extra. Perfecto. Y ese extra hoy día lo estamos trabajando con bioestimulación, con carbono que venga en materia orgánica que sea lábil. Lábil es un concepto que sea fácilmente descomponible, que no tengo que estar rastrillando el carbón, por así decirlo. Que se incorpore finalmente para la estructura del suelo. Sí, y que sea fácilmente aprovechable por los microorganismos. Perfecto. Que sea como el concepto de una cáscara que está en descomposición. Y de esta forma lo que estamos haciendo es nutrir a los microorganismos del suelo, una vez que entendimos que el problema tenía que ver con estas limitaciones biológicas, y con eso estamos haciendo que los mismos microorganismos del suelo sean los que generan la bioestimulación del sistema de raíces. Mira, ahora estaba pensando, me quedé pegado con el tema de la compactación, que es algo muy relevante cuando genera una estructura muy dañada, ¿no? Falta de poro, etcétera, etcétera. Esa, la solución a aquello, la estrategia, ¿esa no es una solución necesariamente mecánica de remover y volver a reestructurar esa estructura? ¿O puede ser a través de microorganismos que yo pueda corregir esa microgeografía del suelo? Lo que se ha estudiado, lo que nos dice la Academia en Chile, más lo que hemos podido ver nosotros, es que la remoción mecánica siempre va a ser más efectiva. ¿Ya? En una primera etapa. El tema es cómo mantengo eso en el tiempo. Y ciertamente también la bibliografía habla mucho del rol de los microorganismos en la estructura del suelo. Si bien tiene más que ver en los primeros centímetros, son los mayores responsables de que existan estos espacios porosos pequeños que permiten que se retenga agua y nutrientes. Entonces sí, los microorganismos son una forma de mantener un buen trabajo en el tiempo. Nosotros tenemos una postura que es primero una buena preparación física, mecánica, con maquinaria. Subsolado. Sí. Exactamente, un garreo, una remoción, hay que romper esta estructura que está muy apelmazada. Y luego de eso, cómo mantengo esto en el tiempo es con vida en el suelo, con aportes de materia orgánica que benefician a los microorganismos del suelo y que ellos hagan que la planta trabaje y que la lleven a este nivel, a este siguiente umbral productivo que queremos encontrar. Fantástico. Don Diego Hernández, Product Manager de Biorracionales y Productos Nova Nasac Chile. Muchísimas gracias, Diego, por esta clase que nos ha dado, fondo súper interesante. Gracias. Y darnos cuenta entonces de la importancia, como tú partiste, la importancia del suelo, que es una exigencia, más allá de que sea un sostén y un lugar donde se acumulan los fertilizantes, realmente eso es fundamental para el desarrollo de las raíces y la expresión aérea de las plantas. Muchas gracias, Diego, que esté muy bien. Gracias a ti. Cuídate. Buenas tardes. La agricultura sostenible es hoy. Conoce cómo AFIPA promueve en la agricultura familiar campesina nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Más detalles en www.afipa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro
Futuros hoy. Llegó Cibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. Anasac, impulsando un mejor futuro. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Vivir a minutos de Santiago, pero en paz. Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua, agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto. Tiempo de verano, tiempo de vacaciones, muy importante saber los precios y las ofertas, las demandas, los volúmenes de lo que está pasando en el mercado. Vamos al mercado mayorista Lo Valledor. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Amigos de Agenda Agrícola, el mercado mayorista Lo Valledor, como siempre, marcando tendencia. Tenemos una serie de cambios y anuncios que comentarles a todos nuestros clientes. ¿De qué se trata? En la siguiente nota. Los productos de verano están a full en el mercado mayorista Lo Valledor, y con ellos se están implementando una serie de cambios y mejoras con la idea de ofrecer un mejor servicio. Uno de ellos es la modernización del sector de papas, el cual está totalmente operativo luego de meses de obras. Otras de las importantes novedades será el Patio 2, destinado para productos de verano como sandía, melones y duraznos, y que estará funcionando 24/6. Viene una muy buena producción de sandía esta temporada, lo mismo el melón, las plantas vienen muy cargadas, vamos a tener mucha fruta. Y para ayudar a nuestros clientes, que son los agricultores y los compradores, se instauró la medida de 24/6. Quiere decir esto que prácticamente durante toda la semana el mercado no va a cerrar. ¿Ya? Va a abrir en la noche del día domingo, se abre a las 10 de la noche y vuelve a cerrar el día sábado a las 2 de la tarde. Solamente el domingo el mercado va a estar cerrado. Productores y comerciantes del mercado Lo Valledor agradecen este nuevo horario de temporada. Va a ser un poco más sacrificado para nosotros, pero aquí vamos a estar a pie del cañón para atenderlo y esperar los que vengan. Invitar a la gente a aprovechar la apertura del nuevo horario acá en el mercado. Acá los vamos a estar esperando con la mejor calidad en fruta, postura 1, 2, 3, 4 en el ingreso del patio de la sandía. Y las buenas noticias no paran, porque comenzó la llegada del exquisito tomate de temporada. Se abrió el patio, específicamente el patio norte, para la llegada del tomate de la zona, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque ese tomate es un tomate muy apetecido por la población, porque es el tomate de temporada, es el tomate que tiene más sabor, que tiene más dulzor, un tomate más blando, ¿ya?
que es muy rico para la mesa y es muy querido generalmente por nuestros clientes. Desde el sector de las papas, que está absolutamente remozado, nos despedimos de este capítulo, Juan Pablo, con todos estos cambios y transformaciones, un proceso de modernización que el Mercado Lo Valledor tiene para ustedes. Así que los esperamos en esta temporada de verano acá, en el Mercado Mayorista Lo Valledor. Hasta un próximo capítulo, Juan Pablo. Muy bien, Mercado Mayorista Lo Valledor siempre apoyando la comercialización de estos productos. Ahí, bueno, las papas que están con un precio bastante bajo. Los tomates, qué maravilla. Estos tomates de temporada son espectaculares. Buena cosa, interesante. Gracias, Eduardo. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. Y SNA, cultivemos el futuro. Una lástima, pero ya tenemos que despedirnos para que usted esté la próxima semana junto a nosotros en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Yo me voy rápidamente porque hoy día es mi cumpleaños, así que voy a celebrar mi cumpleaños. Muchas gracias por estar ahí como cada fin de semana. Cuídense. Nos vemos.